Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Cristo. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrímonos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole en vinagre y diciendo: tú eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Y respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían por nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Pueden tomar asiento. En los 4 evangelios, ustedes saben que hay 4 evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Se registran las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte. Las 7 palabras es tal vez este pasaje el más leído de toda la Semana Santa. Yo recuerdo de niño cuando no había ni radio cristiana y no le pegábamos a la iglesia católica. Escuchábamos la radio, las 7 palabras, así éramos. Estoy hablando de hace 40 años, cuando no había radio cristiana. Y yo creo que el sermón de las 7 palabras es uno de los más predicados en Semana Santa. Las 7 palabras es el sermón. Este sermón nos recuerda varias cosas. Primero, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda los sufrimientos de Jesús, la pasión y muerte, el amor y el perdón que Jesús tiene para con nosotros, la victoria que Jesús tuvo sobre el pecado, porque el acto de Jesús, morir en la cruz, derramar su sangre por nosotros, esto representa para nosotros victoria en el pecado. También la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo nos muestra la salvación, pero también nos muestra la esperanza, porque Jesús no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Las 7 palabras es el sermón donde usted y yo como cristianos debemos de inclinarnos ante Dios y adorarle. Darle las gracias a Dios por su amor, por su entrega. Un teólogo muy conocido dijo lo siguiente, que las 7 palabras es la síntesis del Evangelio.
es como el resumen del cristianismo. ¿Por qué? Voy a decirles por qué. Porque en las 7 palabras el Señor Jesús habla del perdón. ¿Se acuerdan la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos habla del perdón porque ¿se acuerdan la segunda palabra? Cuando Jesús le dijo al malhechor arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué la síntesis del cristianismo, las 7 palabras? Porque en las 7 palabras nos habla del amor de Dios para con nosotros. Porque en las 7 palabras nos habla también de la esperanza del cristiano. Cuando Jesús le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también la 7ª palabra, cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, dando a entender que después de la muerte nos va a recibir los brazos del Padre con gozo. Amén. En estas 7 palabras uno ve el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de carácter, no hablo de religiosidad, no hablo de palabrerías, porque hoy en día hay muchos cristianos que son solo pura ¿qué? Pura bulla, pura palabrería, pura religiosidad, pero realmente no dan un verdadero ejemplo, ¿no?, del cristianismo. Y Jesús en estas 7 palabras nos muestra eso, el verdadero carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos con la primera palabra, Lucas 23, verso 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como acabamos de leer el pasaje ahora, y yo quería leerlo todo porque los que se dieron cuenta, la forma como humillaron a Jesús, la forma como trataron a Jesús. A Jesús lo desnudaron, dice la Biblia, lo azotaron, a Jesús lo golpearon, le dieron puñetazos en la cara, a Jesús lo escupieron en la cara. A Jesús le dieron cachetadas, abofetadas en la cara. A Jesús le colocaron una corona de espinos. Esta primera palabra nos enseña de que ante las burlas, ante los insultos, ante las ofensas, ante las expresiones de desprecio, ante las expresiones de sarcasmo y maldición, Jesús reaccionó muy distinto a como usted y yo reaccionamos cuando nos ofende. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a todos los agresores. Jesús le oró al Padre para que no tuviera en cuenta ese pecado, para que no los destruyera. Jesús no dejó que su corazón se llenara de amargura. Esta primera palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos enseña que cada uno de nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Ay, hermanos, somos muy malos para perdonar. Porque cuando nos ofenden, nosotros queremos venganza, queremos desquite, queremos disque justicia, entre comillas. ¿Y sabe qué es justicia según nosotros? Que el otro sufra igual como yo estoy sufriendo, o peor. Jesús no guardó rencor ni resentimiento en su corazón. Jesús no los miró mal, ni le hizo mala cara a los que lo escupían y lo maldecían. El perdón es uno de los temas principales del cristianismo. Si usted no perdona, quítese ese nombre de cristiano, porque ese nombre no le sale. Que es una de las doctrinas principales del cristianismo, el perdón. ¿Y usted sabía que la salvación de nuestras almas depende del perdón y del amor hacia lo que nos han ofendido?
Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Si no perdonamos, nunca podremos ver a las personas como Dios las ve. Pilas con lo que digo. Cuando usted y yo no perdonamos, nunca vamos a ver las personas como Dios las ve. ¿Qué tal si me colocan Romanos 3:10? Este texto yo lo había leído mucho, pero esta vez me llamó la atención demasiado. Romanos 3, por favor. Y si me colocan, por favor, el televisor, que el televisor no tiene imagen, entonces no tengo retorno. Si me hacen el favor. Romanos 3:10. Se tildó esto. Bueno, busquen en sus Biblias. Vamos a la antigua, no, Romanos 3:10. Coja su Biblia y vamos a leerlo. Dice así. Como está escrito, dice el Señor, no hay justo ni aun uno. ¿Qué fue lo que está diciendo Dios? Que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿por qué nos enojamos con el papá de la mamá? Porque nos ofendió y este es el día que usted no le ha hablado. Y años lleva usted sin visitarlos ni hablarles. Pero la Biblia dice que no hay justo ¿qué? Ni aun uno. Pero también dice el texto, verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Todos qué? Se desvían. Todos. Hasta usted. Hasta usted se desvía. Hasta usted se equivoca. Hasta usted ofende también a los demás. Y cuando usted y yo nos casamos, debemos de tener eso en cuenta. Que mi esposa no todas las veces va a ser el angelito, el amorcito. Y que el esposo tampoco va a ser el angelito todos los días, sino que a veces va a haber el diablito, se va a convertir en un chucky. ¿Qué lo dice? Dice la Biblia que todos ¿qué? Se desvían. Y eso también es la forma como debemos de ver a nuestros hijos. Hay padres que no han perdonado a sus hijos por algo que les hicieron. ¿Cómo así? Cuando usted era joven, ¿no hacía lo mismo? Y entonces, ¿por qué ahorita estás midiendo con una vara más alta? Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, que todos ¿qué? Se desviaron. Dice el verso 12, no hay quien haga lo bueno. Es que no hay ni siquiera ¿qué? Uno. No hay nadie acá en la iglesia que diga, pastor, yo no mato una mosca. No hay ni siquiera uno. Entonces, cuando no perdonamos, no podemos ver a las personas como Dios las ve. Y Dios ve a las personas como personas que pueden fallar, que pueden equivocarse, pero que Dios está ahí para perdonarles si se arrepienten de sus pecados. Amén. La gloria sea para Dios. Cuando no perdonamos, nunca podremos resolver los conflictos con nuestro prójimo. Vuelvo y repito, cuando no perdonamos, nunca vamos a resolver los conflictos con nuestro prójimo. Y mientras que estemos en esta vida, vamos a tener conflictos ¿con quién? Con nuestro prójimo. Y si usted no perdona, entonces esa relación se acabó. Se destruyó. 20 años de casado y se los tiraron al piso. Todo porque no hubo perdón. Y cuando una persona no perdona, entonces su vida, toda su vida se va a cargar de dolor, de heridas, de amargura, de abandono, de desprecio, de menosprecio. Y yo le cuento una cosa, vivir de esa manera es terrible. La segunda palabra
está en el verso 42 y 43 de Lucas 23. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra fue un mensaje de esperanza para este malhechor que se arrepiente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estoy en la segunda palabra. Lucas 23, 42. Quiero que esperemos porque coloqué ahí varias enseñanzas que nos trae este punto. ¿Qué tal si me colaboran con eso? Vayan al bosquejo, exacto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Miremos cuál es la primera enseñanza que yo veo en esa frase, en esa palabra. Dice: cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la certeza que cuando muramos estaremos en la eternidad con Cristo. ¿Cierto que esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, me enseña a mí eso? Que cuando yo muera, yo voy a estar en la presencia de Dios cuando muera. Otra enseñanza que me trae esta frase, esta segunda palabra, es que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos en ese momento el regalo de la salvación. Cuando usted entrega su vida al Señor, en ese mismo momento, sin esperar, porque Dios hace las cosas de una manera instantánea. Dios dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque muchos de nosotros le pedimos perdón a Dios y creemos que ese perdón se va a demorar un mes o 2 meses. ¿Sí o no? O nos sentimos así, pero el perdón de Dios es instantáneo, es hoy. En ese momento el regalo de la salvación, aunque haya sido el peor de los seres humanos. Solo falta que usted entregue su vida al Señor. No importa el ser humano que haya sido. Dios te dice: te entregas tu vida al Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera enseñanza es que cuando aceptamos al Señor Jesús, ahí es donde nos damos cuenta que solo Jesús tiene la potestad de ¿qué? De salvarnos. Si Jesús dijo: hoy te voy a dar la potestad de estar conmigo en el paraíso, es decir, el que manda aquí, ¿quién es? Es Jesús. Pero ¿qué nos ha enseñado la Iglesia Católica? Que si usted no pertenece a la Iglesia Católica, usted no se va a salvar. Eso lo dice la doctrina católica. Se van a salvar solo los católicos. Y si usted no ha leído la doctrina católica, le invito a que la lea, porque eso lo dice. Solo hay salvación a través de la iglesia, dicen ellos. Como que ellos tuvieran ¿qué? La potestad. Ningún hombre tampoco tiene la potestad de decirle: sí, vas a estar en el paraíso. Las obras buenas que usted haga tampoco te van a salvar. El único que tiene esa potestad de decirte de que hoy estarás conmigo en el paraíso es ¿quién? Es Jesús. Vámonos por la tercera palabra. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era su discípulo? Juan, que estaba presente, porque eran casi los únicos 2 que estaban presentes ahí al frente de la cruz. Los demás se habían ido, se habían escondido de miedo, de temor. Entonces Jesús le dijo a Juan, le dijo primero a su mamá, a María, le dijo: mujer, el que está al lado tuyo de ahora en adelante va a ser tu hijo. Y después le dijo a Juan, su discípulo, le dijo: y yo quiero que de ahora en adelante tú te encargues ¿de quién? De mi mamá. Que ella sea tu mamá, para que la cuides, para que veles por ella. En esta tercera palabra veo al Señor Jesucristo preocupado por su madre. Aquí vemos al Señor Jesucristo honrando a su madre.
Aquí veo al Señor Jesucristo velando por su mamá. Eso es lo que también usted y yo debemos de hacer. Honrar a nuestros padres. Respetar a nuestros padres. Y velar por nuestros padres, sobre todo cuando ellos estén ancianos. Cuando nuestros padres estén incapacitados para valerse de sí mismos. Usted como hijo debe de velar por tu papá. Terrible lo que pasó hace por ahí 8 años, 7 años atrás. ¿Se acuerdan del hermano Felipe, no? Un anciano solo. Primero murió su esposa, luego él murió, él quedó solo, se enfermó. Tenía hijos, pero no se asomaban, no veían, no los visitaban. Nosotros tuvimos que hacer la diligencia para llevarlo a un ancianato. Y él murió en este ancianato. Ni aún el hijo, ni fue tan siquiera al velorio, ni al entierro. Qué duro. Hay muchos hijos ingratos que no ayudan a sus padres cuando están necesitados. Hoy veo también a muchos padres irresponsables que abandonan a sus hijos. Y por eso es que la sociedad hoy en día está como está. Yo creo que esta tercera palabra nos enseña eso. Que debemos de cuidar a nuestra familia. Amén. Velar por ella. Deuteronomio 5:16 es un texto que a veces se nos olvida que está en la Biblia. Pero ese texto, por más que usted trate de hacerse loco, de no leerlo, de pasar de largo, dice la palabra, quiero recordar esa palabra, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado. No lo manda el pastor, no lo manda ningún ser humano, ni los mismos padres te dicen, hónreme o respéteme, no. Es una orden de Dios. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres tener bendición de Dios? Vela, honra y respete ¿qué? A tus padres. No lo haces, no vas a tener la bendición. Alexander, el sobrino de una hermana de la iglesia, él es muy fiel diezmador en esta iglesia. Él no se congrega, pero siempre manda sus diezmos. Y en estos días murió su mamá. Y yo soy testigo, y muchos de los que están acá, de que esos hijos honraron a su mamá mientras tenía vida. Y yo hablando en el entierro con él, con Alexander, él mismo de sus palabras decía, yo les decía, yo le admiro a usted por honrar a su mamá, a su papá. Y él me dice, pastor, por algo yo soy tan bendecido. Palabras textuales de él. Por algo soy tan bendecido. Vámonos para la cuarta palabra. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez de las 7 palabras, esta es la palabra tal vez más profunda, la palabra más misteriosa de las 7 palabras. La más profunda y la más misteriosa. Jesús habló en arameo.
Todo niño judío hablaba arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno se hace la pregunta, ¿cómo que el Padre Celestial abandonó a su Hijo? Por eso digo que es misteriosa. Juan 1:1, un texto muy conocido por nosotros, pero yo digo que es un texto clave. Un texto que le da tan duro a los testigos de Jehová, y es un texto tan duro que le da a los unitarios, que los testigos de Jehová tuvieron que cambiar ese texto. Ustedes saben que ellos tienen su propia Biblia, y ellos cambiaron ese texto porque les da muy duro ese texto. ¿Qué dice el texto? Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era? Jesús. En el principio era Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Jesús y el Padre y el Espíritu Santo estaban ¿con quién? Con Dios. Y Jesús era Dios. Antes que todo comenzara, ya Jesús existía. Y antes de que Jesús naciera, hace 2000 años, Jesús ya estaba ¿con quién? Con Dios. Y antes que Jesús naciera, Jesús ya era ¿qué? Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba llevando sobre sus hombros todos los pecados de cada uno de nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba pagando por todos los pecados de nosotros. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, el que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dice ese texto? Que Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo trató como pecador para declararnos justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta cuarta palabra vemos el verdadero significado de la cruz. El verdadero significado de la cruz es que Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Cristo pagó por nuestros pecados. Jesús sabía que Él estaba temporalmente separado del Padre Celestial. Porque Jesús sabía que en esos momentos estaba llevando sobre sí todos los pecados del ser humano. Habacuc 1:13, ese texto, desde que yo estaba en el seminario, ese texto me impactó. Cuando el profesor nos enseñaba ese texto, nos enseñó el libro de Habacuc, Fernando Mosquera, nunca se me olvida lo que ese profesor nos dijo en Habacuc 1:13. Muy limpio, ¿me colocan por favor ese texto? Habacuc 1:13. Así, muy limpio eres de ojos para ver ¿qué? El mal. Solamente detengámonos en esa frase. Dios es tan limpio de ojos, tan puro y tan santo, que cuando Él ve a un pecador pecar, Él voltea ¿qué? La cara para no ver ni para mirar. ¿Lo ven? Jesús estaba cargando sobre sí todos los pecados de nosotros. ¿Qué hizo el Padre? Volteó su cara para no ver a Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús soportó los golpes, los insultos. Jesús soportó la burla. Jesús ante los insultos no se quejó, no gritó. Cuando le clavaron sus manos y sus pies. Pero cuando el Padre Celestial lo abandonó por un poco de tiempo,
tu corazón no aguanta. Cuando esa palabra es un grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, es que no hay nada más terrible para aquel que ha tenido la presencia de Dios, que Dios ¿qué? Lo abandone. O por ejemplo un botón. ¿Cómo te sientes tú cuando pecas? Miserable. ¿Sientes así? Estás tan achantado que no levantas ni la cara. Y no creas que estás en comunión con Dios. ¿Cómo se sentirá aquella persona que una vez gustó del Evangelio y ahorita está en las cosas del mundo? Alguien que le sirvió a Dios toda la vida y ahora anda tras del pecado. ¿Cómo se siente esa persona? David sabía eso. Porque David lo vio con Saúl. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que el Espíritu Santo se fue de quién? Saúl. Se alejó de Saúl. Y por eso David cuando pecó, ¿se acuerdan? Salmo 51:11, me colocan ese texto. David cuando pecó y cuando le estaba pidiendo perdón a Dios por su pecado con Betsabé, dice, Dios, no me eches delante de ti. No me quites de mí. David sabía lo terrible que es que Dios, ¿qué? Lo abandone. Pero Jesús, en esta palabra, en esta cuarta palabra nos enseña, Jesús supo lo que los hombres sienten cuando están alejados de Dios. Jesús siente lo que una persona en pecado está, el horror del pecado, el costo. Aquí vemos el costo que tuvo que pagar Jesús para salvarnos. Dios mío, ¿por qué me has dejado? La quinta palabra está en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo que sed. Como ayer les dije, Jesús tenía las dos ¿qué? Naturalezas, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Jesús se identificó plenamente con el ser humano. Jesús vino al mundo como todo ser humano. Él estuvo 9 meses en el vientre de María y nació como nace cualquier niño. Jesús creció como todos los seres humanos crecen. Hay un texto, solo un texto en la Biblia que nos habla de la adolescencia de Jesús, porque en la Biblia no habla nada de la niñez de Jesús, pero sí hay un texto por allá cuando Jesús tenía 12 años y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Jesús estuvo sujeto a todos los sufrimientos del ser humano. Jesús enfrentó la enfermedad. Jesús enfrentó el deterioro. Es muy diferente uno tener 15 años a tener ya 30 años o 33 años. Las arrugas, ¿cierto? Ya todo va, el semblante, todo cambia. Y aún Jesús tuvo que enfrentar la muerte como todo ser humano. Jesús es la perfecta unión de lo humano con lo divino. Y usted y yo no podemos separar esas dos naturalezas, porque es que hay cristianos que las separan. Y usted nunca puede separar las dos naturalezas. Hay hermanos que dicen, vea, en esta parte de la Biblia Dios actuó como un hombre. Y en esta parte de la Biblia Jesús actuó como Dios. Usted no puede separar las dos naturalezas. Cuando Dios actuó, cuando estuvo en el Getsemaní, fueron las dos naturalezas. Cuando estuvo en la cruz, tuvo las dos naturalezas. Porque Él pudo haber dicho, tengo sed.
hágase el agua, y hubiera tomado. ¿O no? Pero no lo hizo. ¿Sí ven las dos naturalezas ahí, perfectas, unidas? ¿Qué nos enseña esta quinta palabra? Que aquí vemos la humanidad de Jesús. Que Jesús tuvo necesidades humanas, como todo ser humano, que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed, que dormía, que tenía sueño. Jesús tuvo emociones como todo ser humano, tristezas, alegrías. Jesús tuvo una relación de familia con José, María y sus otros hermanos medios. Y él estuvo con su familia hasta los 30 años. Ya a los 30 años salió al ministerio y los tuvo que dejar, ¿sí? Pero tampoco se separó de ellos del todo. Jesús tuvo tentaciones, sufrimientos, pruebas, pasó por la crucifixión, muerte y sepultura. Jesús tuvo las limitaciones, las necesidades que todo ser humano tiene. Esa palabra nos enseña eso. Que Jesús tuvo ¿qué? Sed. Que Jesús sabe lo que es tener sed. Que Jesús sabe lo que es tener hambre. Que Jesús sabe lo que es padecer por una prueba, un sufrimiento. Y uno de los textos más lindos que hay en la Biblia, y ayer lo dije y hoy lo vuelvo a repetir, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quise resaltar esa palabra compadecerse. La busqué en el griego y significa empatía. ¿Sabe qué es empatía? Empatía es yo sentir el dolor del otro, es yo meterme en los zapatos del otro. Compasión es yo preocuparme, sentir tristeza por lo que le está pasando al otro. Pero nosotros a veces tenemos tristeza, nos preocupamos, empatía, pero no hacemos nada. ¿Cierto que no? A veces el vecino no tiene trabajo, está pasando necesidades y usted simplemente, ¿qué? Ora por él. Pero el Señor te está diciendo, mijo, vaya, hágale un mercadito y lléveselo. ¿Sabe? La compasión es eso, compadecerse es no solamente sentir tristeza. Compasión es yo hacer algo para que esa persona salga de esa situación. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cada vez que tenemos un problema, una dificultad, Dios no solamente siente tristeza, no solamente se preocupa por nosotros, sino que Él hace la forma de sacarte, de sacarme, para que usted y yo ya no suframos más. Él ve nuestra angustia, Él se apiada de nosotros. ¿Se acuerda cuando Jesús tuvo compasión de la multitud? Cuando Él multiplicó los panes y los peces, Él dijo, tengo compasión de ellos porque ya varios días sin comer. ¿Se acuerdan también cuando Jesús vio a una viuda que estaba enterrando a su único hijo? Dice la Biblia que Jesús tuvo ¿qué? Compasión. Pero Jesús no solamente se quedó con la tristeza y el dolor. ¿Qué hizo? Resucitó a su hijo. Amén. Jesús no solamente dijo, este pueblo tiene hambre, no, Jesús multiplicó los panes y los peces. Ese es el sumo sacerdote que tenemos en el cielo. Amén. Aleluya. Esta palabra. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la sexta palabra. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esta sexta palabra? Voy a decir. Consumado es en el griego significa misión cumplida. Consumado es significa ya la salvación ya está hecha, ya está efectuada. Consumado es significa ya la obra está hecha. Ya he terminado la carrera. He terminado lo que me dijiste que hiciera, oh Padre. Consumado es. Consumado es, he acabado la carrera que tenía por delante. Consumado es, significa,
res- el rescate ya está pagado. Hay un texto que a veces lo leemos y no lo entendemos. 2 Corintios 6:20 dice que usted y yo fuimos comprados ¿con qué? Por precio de sangre. ¿Me colocan por favor ese texto? Si lo tienen, yo creo que yo no lo tengo ahí en el bosqueo, pues se lo pueden buscar. 2 Corintios 6:20. Usted y yo fuimos comprados con precio de sangre. Eso es lo que significa consumado. Ya la deuda que ustedes, dice la Biblia el que la paga del pecado es que eso es lo que tenemos que pagar por pecar, la muerte. Pero ya Jesús pagó ese precio. Y eso es lo que significa que consumado es. Ya nada más se necesita para ser salvo. Nada más debe ser añadido a la obra que hizo Jesús. Por eso nos diferenciamos mucho nosotros los evangélicos de los católicos, y tal vez esa es la gran diferencia que hay entre católicos y evangélicos. Consumado es decir, la salvación ya está ¿qué? Hecha. Ya el rescate está pagado. Por eso nosotros no estamos con las penitencias. ¿Qué te dice el cura cuando pecas? Ves y haz estas penitencias. Y cuando las hagas, ¿serás qué? No, pero si Jesús dijo que ya la obra ya está hecha, ya está completa. Usted y yo no tenemos que añadirle nada más. Otra. A Dios no le importan los sacrificios que usted y yo hagamos por Él. Hay muchos que van a misa por sacrificio. Hay muchos que van a las procesiones por hacer sacrificio. Y llevan esos santos o esas estatuas, esas imágenes, las llevan, y entre más pesadas para ellos, mejor. Y entre más le duela, mejor. Pero Jesucristo ya dijo que la salvación ya está hecha, ya Él hizo todo para salvarnos. Entonces no tenemos nada que añadirle a la salvación. Amén. Salmos 51, 16 y 17. El salmista David lo tenía muy claro. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo te daré. Hoy yo creo que muchos católicos estaban felices, porque, y de venida, como venía como a las 3 de la tarde ya para la iglesia, yo veía que varios venían de la procesión y quemados. Pero yo sé que muchos de ellos venían felices, porque estaban ¿qué? Porque estaban quemados. Entonces Dios dice, yo no quiero sacrificios que me den. Yo no quiero holocaustos. ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? El espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios que Dios le interesa. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primera de Samuel 15:22 también. El profeta Samuel le dijo a Saúl, mira lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl. Y Samuel le dijo, ¿te complace Jehová tanto de los holocaustos o sacrificios y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová? ¿De qué le sirve a usted hacer sacrificios si usted no obedece a Dios? De nada sirve. Ciertamente el obedecer es mejor de los sacrificios y el prestar atención más que cualquier otro sacrificio. Nadie se va a salvar, ¿por qué? Por las obras. Pero también la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerte. Entonces, ¿cómo unimos esas dos textos de Gálatas y de Santiago? Santiago dice que no nos vamos a salvar por las obras, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerte. ¿Sabe cómo se unen esos dos textos? Que las obras, dice Gálatas, dice Pablo, las obras no te van a salvar. Ni el venir a la iglesia, ni el diezmar, ni venir cuando llueva. Oye, ay, este sacrificio le estoy haciendo a Dios.
eso le va a agradar a Dios. Las obras no te van a salvar. Pero Santiago dice que las obras, la fe sin las obras es muerta. Es decir, la fe, las obras es el resultado de yo tener a Cristo en mi corazón. Es el resultado de algo. No es las obras me van a salvar, sino que si usted es salvo, usted tiene que tener obras. Esos son los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Pero esas obras no te van a salvar, pero usted como cristiano sí tiene que tener esas obras. Amén. ¿Lo entendimos o no lo entendimos? Amén. Vámonos ya a la última palabra. Lucas 23:46. Jesús, después de decir que ya la salvación estaba hecha, que ya le había pagado el precio por nuestros pecados, Jesús dijo, en tus manos encomiendo ¿qué? ¿A quién le estaba diciendo así? Al Padre. Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Esa frase es una oración. Todos los niños judíos les enseñaban eso antes de acostarse. Todo judío antes de acostarse dice, tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta séptima palabra hay que verla como una simple oración. Aquí vemos a un Jesús que está gritando porque se va a morir. Un grito desgarrador. O aquí vemos a Jesús con una tristeza frenética porque va a partir a la eternidad y va a dejar a sus seres queridos. No. Esta palabra la veo yo como las palabras de un vencedor. De alguien que estaba convencido de que él después de muerto, su espíritu iba a estar en las manos de ¿quién? De su Padre Celestial. Qué lindo eso. Qué lindo eso cuando una persona muere en el Señor, porque muere en esa paz, en ese gozo, en esa esperanza. Pero qué terrible para una persona cuando llega ese día de la muerte y no sabe lo que le espera. ¿Cierto que muchos enfrentan la muerte así? Porque nunca han creído en Jesús, nunca han creído que hay un cielo o que hay un infierno. Entonces se enfrenta a la muerte con esa incertidumbre. ¿Qué me voy a encontrar después de la muerte? Pero aquí Jesús sabía que después de la muerte estaban las manos del Padre Celestial que iban a estar con él. Quiero que apliquemos esta palabra, esta séptima palabra a nuestra vida. Qué bueno que usted y yo, cuando llegue el día de la muerte, yo estoy muy convencido de eso, que cuando a mí me llegue el día de la muerte, si Dios me da oportunidad de decir esta última palabra, yo la voy a decir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque sé que mi Padre Celestial me recibirá con gozo allá en su santa gloria. Ven. Qué bueno cuando uno le ha servido a Dios toda la vida. Jesús terminó su carrera y uno terminar de esta manera es lo más lindo. Eclesiastés 12:7. Muy bueno, yo quiero leer dos textos. Con esto termino. Eclesiastés 12:7. Y muy bueno que usted y yo lo entendamos. Los textos que voy a leer son preciosos, cosas que usted debe tener muy en cuenta en su vida. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra. Quiere decir que tu cuerpo se volverá ¿qué? Polvo o tierra. ¿Cómo era? ¿Se acuerda que Dios creó al ser humano de la tierra? Y el espíritu vuelve a Dios.
que lo dio. Tremendo, ¿no? Y el otro texto está en el Salmo 48, verso 14. Estos son uno de los textos más lindos que hay en la Biblia. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá del amor. ¿Cuánto en la gloria a Dios? Amén. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias Dios por hablarnos en esta noche. Gracias Dios porque nos vamos para nuestras casas felices, contentos, porque Dios me ha hablado de una manera maravillosa el día de hoy. Y me voy feliz, contento. Y estoy eternamente agradecido por nuestro Señor Jesucristo. Estoy eternamente agradecido por lo que Él hizo por mí en la cruz, por darme la salvación. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Gracias te damos, Señor. Tu palabra es grande, Señor, tu palabra es maravillosa. Quiero invitarte, iglesia, para que te pongas sobre tus pies. Y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Dios. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, tú nos diste tu vida, dilo. Le entregaste vida eterna al morir, Señor, por tu sangre. Ante el trono ante ti, Señor, levanta tu voz y vamos a declararle en esta noche, dile, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
Jesús. Con tus propias palabras le vas a decir: Señor, yo te doy gracias. Gracias por haberme dado tu salvación, Señor. Gracias por haberme rescatado y estar en tu camino, Señor. Gracias por estar contigo. Gracias por estar a tu lado, Señor. Gracias por ser mi compañía. Gracias por ser mi consuelo, por ser mi salvador, por ser mi protector, Señor. Gracias, Padre, por lo que me das. Gracias por todo, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Levanta tu voz y dile: gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh, gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias. Ahora que salimos a nuestras casas, Señor, llévanos en bendición. Que la paz tuya, que la que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, afuera hay el ministerio de alabanza.